Hola, ¿qué tal, chavos? Bueno, comenzamos con el primer video sobre termodinámica para explicar todo lo relacionado con la termodinámica y ir estudiando poco a poco, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con... tenemos básicamente dos primeras principales materias, como es la física y la química, que son materias que ya conocemos o que alguna vez hemos estudiado y combinando estas dos materias nos da como resultado la termodinámica, ¿ok? Que para empezar con el estudio de la termodinámica vamos a entender en qué se relaciona, ¿ok? Por una parte tenemos termo y por otra parte tenemos dinámica, ¿ok? Suponiendo que, que estudiamos la termodinámica con respecto a su etimología, pues por una parte tenemos termo, que significa calor, y dinámica, que significa movimiento. ¿Ok? Entonces, explicado esto, es lo más básico que se ve en términos de termodinámica, ¿vale? Y dando más hincapié a termodinámica, lo que vamos a tratar es sobre la mecánica de los materiales, o sea, cuál sería su estructura y cuáles son las propiedades adecuadas para cada uno de los materiales que vamos a ir estudiando. Ok, bueno, entonces, comenzando con la primera unidad de termodinámica que abarca sobre los principios de la termodinámica, vamos a comenzar con entender lo de un sistema, ¿ok? Un sistema, así muy simplificado, es cuando tomamos una parte de un objeto o de un universo a estudiar. Como por ejemplo en estadística, cuando nosotros tenemos una población y seleccionamos a unas ciertas personas para hacerles estudios, a eso se le conoce muestra. Entonces, en termodinámica, ese tipo de muestra se le vamos a conocer como sistema. Y un sistema en el cual nosotros vamos a considerar su masa, su volumen, su presión y la temperatura del sistema. Ahora, después vamos a dar un ejemplo para que quede un poco más claro todo. Pero imaginemos esto, que un sistema es un simple cubo y ese cubo tiene una cierta masa porque a lo mejor es un cubo de algodón. Tiene, como es un cubo, posee un cierto volumen, como está en el exterior, genera una cierta presión y a lo mejor como si es de día, pues va a tener una cierta temperatura. Ahora, esos cubos va a tener unas aristas o unas líneas que va a delimitar hasta qué punto llega nuestro sistema. Y a estas líneas de aquí se les conoce como fronteras, que básicamente es la parte donde se divide lo que vamos a estudiar y de lo que no nos importa, ¿ok? De su exterior. Entonces, esto de aquí es la frontera. Pero, pero, muchas veces vamos a estudiar entornos donde no poseemos algo como tal sólido o algo que tenga fronteras físicas. Y esto nos lleva a que existen fronteras reales que están delimitadas por sí solas y fronteras imaginarias, las cuales nosotros mismos vamos a interpretar que ahí existe una frontera aunque no la tengamos físicamente, simplemente la vamos a considerar para su estudio. Muy bien, entonces, básicamente hasta ahorita lo que tenemos en consideración es que tenemos un objeto o un fenómeno a estudiar en el cual posee masa, volumen, presión y temperatura y vamos a considerar o a clasificar cada uno de estos sistemas que podemos encontrarnos con respecto a estas variables, a estas se les conoce como variables que poseen cada uno de los sistemas, ¿vale? Primero, empecemos por la masa, ¿ok? La masa, que sería la cantidad de materia que posee, ¿no? Bueno, ok. Entonces,
Lo que va a suceder en nuestro sistema es que nosotros vamos a hacerle una abertura porque lo que necesitamos es un canal por donde puede entrar o salir, ¿no? ¿Ok? Es como si tuviera una llave en la cual se abre. Y en esta puede entrar o salir algo. Empezamos con la masa. Imaginemos con la masa. ¿Ok? La masa. Ahora, cuando tenemos un sistema en el cual puede interactuar con la masa, es decir, como ya lo habíamos dicho, que puede entrar o salir masa hacia ese sistema, pero teniendo todas las demás variables de las mismas características, estamos hablando de que contamos con un sistema abierto. Incluso por eso está interpretado aquí que tiene una llave porque precisamente de la misma palabra, de que está abierto. ¿Y qué ejemplos podemos dar acerca de un sistema abierto? Pues el más básico y el más conocido es un boiler de agua, ¿ok? Aquí ya se va a dar un ejemplo más detallado y incluso van a poder comprender mejor todo esto que hemos estado explicando. Primero, vamos a dibujar un boiler, ¿ok? Más o menos podría ser esto de aquí. Muy bien, bueno, con este ejemplo del boiler va a ser mucho más entendible todo lo que hemos estado explicando hasta el momento. ¿Ok? Primero, tenemos un boiler, ¿ok? Este boiler, para considerarlo así, sería como nuestro sistema, ¿ok? Nuestro sistema va a ser el boiler. Ahora, ¿qué hemos dicho sobre el sistema? Que el sistema posee unas ciertas fronteras, ¿ok? En este caso, nuestro boiler posee fronteras reales, ya que un boiler pues, siempre está delimitado por sus placas de metal, ¿no? Es un cilindro, entonces las placas de metales que rodean al cilindro, pues eso es como nuestras fronteras, ¿ok? Perfecto. Segundo, ¿por qué estamos considerando que es un sistema abierto? ¿Ok? Ya habíamos dicho que en un sistema abierto entra y sale en masa, ¿ok? Entonces, en este boiler lo que nosotros hacemos, tenemos una conexión de agua fría por la cual ingresamos cierta cantidad de agua. Imaginemos, ¿no? Que son 20 litros, ¿ok? 20 litros. Y estos 20 litros evidentemente poseen una masa, que pues básicamente son de 20 kilogramos, ¿ok? 20 kilogramos de agua fría. Y dentro de nuestro sistema, pues, después de un tiempo, vuelven a salir esos mismos 20 litros de agua, pero con mayor temperatura, ¿ok? De forma caliente. Pero es la misma masa la que entra y la que sale. Entonces, simplemente por esas características es que ya se considera un sistema abierto, en el cual entra masa y sale masa. Ok, perfecto. Ahora hacemos otro tipo de abertura en nuestro sistema porque vamos a considerar otro tipo de sistema. En este caso, si se dan cuenta, tenemos la misma abertura que en la parte de arriba, pero a diferencia de no está completamente cerrado del extremo, ¿ok? Ahora coloqué un tipo de reloj, pero eh, intenté de representar un barómetro porque en este tipo de sistema, a diferencia del primero, no hay un intercambio de masa, o sea, no hay forma de que entre o salga masa. Pero ¿por qué puse el parómetro en esta parte de aquí? Porque ahora lo que vamos a considerar para este sistema va a ser la presión, ¿ok? La presión. Entonces, ¿cómo podemos interpretar o clasificar a este tipo de sistema? Pues donde no existe intercambio de masa, pero sí existe una variación en la presión, ¿ok? Varía la presión. Ahora, ¿cómo se le conoce a este tipo de sistema? Se le conoce como sistema cerrado, ¿ok?
cerrado. ¿Qué ejemplos podrían darse sobre este tipo de sistema? Pues el más común y el que más vamos a estar viendo es una olla de, como lo habíamos dicho, de presión, ¿ok? Como en las que hacemos la comida o así. Ok, perfecto. Ahora vamos a estudiar para entender un poquito mejor este ejemplo y que quede todo más claro. Ok, entonces nosotros tenemos una olla de presión y vamos a empezar a explicar todo lo demás para que otra vez se vuelva a entender todo, ¿no? En nuestro sistema estamos considerando una olla de presión, ¿ok? Esa olla de presión es nuestro sistema, pero todo sistema posee unas fronteras. En este caso de la olla express, pues evidentemente tenemos fronteras reales, ¿vale? Estas, las partes en donde termina la olla o el cilindro de la olla, pues son nuestras fronteras. Y al verlas nosotros, pues tenemos fronteras reales, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos dentro de nuestro sistema? Imaginemos, bueno, tenemos el ejemplo más común que vamos a hacer a cocer unos frijoles de olla, ¿ok? Entonces, nosotros ingresamos a este sistema o a esta olla una cierta cantidad de frijoles. Otra vez imaginemos que hacemos a lo mejor 3 kilos de frijoles, ¿ok? Ahora, nosotros ingresamos estos 3 kilogramos de frijoles, pero mientras sucede el proceso no hacemos intercambio de masa como en el anterior ejemplo del boiler, que nosotros ingresábamos agua y conforme íbamos utilizando íbamos sacando agua e ingresando agua, sacando e ingresando agua. En este ejemplo no, simplemente se agrega la cantidad a usar y hasta que no termina el proceso se saca todo lo que tenemos. Entonces la masa siempre va a ser la misma, siempre vamos a tener los 3 kilogramos del principio, ¿ok? Ahora, ¿qué es la variable en este sistema? Pues como ya lo habíamos dicho anteriormente es la presión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí en las ollas de presión una válvula, ¿ok? Una válvula que muchos hemos visto y que muchos a lo mejor conocemos y le tenemos miedo a esa válvula. Y la función principal de esta válvula es retener todo el vapor que se genera por el calentamiento de la comida. Y hasta no ser requerido va liberando ese vapor que va haciendo una cierta presión dentro de nuestro sistema. Entonces, imaginemos que al inicio nosotros vamos a contar con 3 kilogramos de frijoles, pero dentro de la olla vamos a tener un pascal de presión, ¿ok? Esto es un ejemplo muy, o sea, muy imaginario, muy básico, ¿no? ¿Ok? Pero después del tiempo y de que vamos calentando la comida con calor, pues vamos a terminar nuestro proceso con otra vez los mismos 3 kilogramos de frijoles, pero a lo mejor dentro de la olla vamos a tener unos 3 pascales de presión. Estos generados por el vapor que queda atrapado dentro de la olla, ¿ok? Entonces la masa es constante, pero la presión es la que va variando en este tipo de sistema cerrado, ¿ok? Pero, ahora, algo muy importante, no por el hecho de tener el nombre de sistema cerrado, quiere decir que es completamente cerrado, ¿ok? Ahorita vamos a ver otro tipo de sistema y van a entender un poco mejor esto que les estoy diciendo. Muy bien, el tercer tipo de sistema que tenemos, estamos hablando de un sistema aislado, ¿ok? Y en este caso, ahora sí tenemos las mismas aberturas que hemos tenido en nuestros anteriores sistemas, pero a diferencia de esto es que en este sistema de plano sí no puede ingresar materia, masa, y ni siquiera puede variar alguna de nuestras propiedades, ¿ok? Bueno, de nuestras variables, no cambia, bueno, la idea es de siempre mantenerlas constante. Un ejemplo, para que pueda ser el más entendido de el más claro, es por ejemplo de las botellas de los termos, ¿ok? Ese que utilizamos para ingresar nuestro café por las mañanas o
o para los líquidos así. Bueno, pues básicamente la función de estos termos es que, por ejemplo, si tú te haces un café y dicho café lo ingresaste con a lo mejor una temperatura de 70 grados, pues la idea de los termos es mantener estos 70 grados durante todo el día, ¿ok? Que se mantenga caliente tu café, para que así después de unas horas tú puedas tomártelo a gusto. Bueno, entonces este es un ejemplo del sistema aislado porque no hace una bueno, no hay una variación entre comillas de nuestras variables. Ahora, ¿por qué digo que no hay una variación como tal, entre comillas? Porque hasta el momento no hay sistema 100% efectivo o 100% aislado de todo lo demás. Es decir, que hasta el momento no hay sistema en el cual puedan permanecer siempre constantes las tres variables al mismo tiempo, ¿ok? Siempre va a haber una que va a fluctuar o una que va a cambiar dependiendo del tiempo. Entonces, básicamente vamos a repasar que tenemos nuestros principales tres sistemas. El abierto, en el cual sí hay intercambio total de masas. El cerrado, en el cual no hay intercambio de masas, pero hay variación de presión. Y el aislado, donde no hay intercambio de masas y se permanece constante por mayor tiempo la temperatura, ¿ok? Y qué bueno que mencionamos en este caso a la temperatura porque vamos a vamos a resaltar un poco más esta función de la temperatura. Para nosotros, lo que hemos estado viendo en estos tres sistemas es que siempre tenemos una parte que nos genera calor o temperatura, ¿ok? Entonces vamos a dibujar aquí como si tuviéramos una llama que nos está generando calor en nuestros sistemas, ¿ok? Entonces nos está generando calor. En el caso del primer sistema, en el caso del boiler, pues nosotros veíamos que teníamos una manguera de gas, la cual el gas proporciona el calor, ¿ok? En el sistema cerrado, de igual manera, en nuestra olla de presión, en la parte de abajo teníamos una llama que nos estaba suministrando calor dentro de la olla de presión. Y en el sistema aislado nosotros no estamos generando calor, pero ingresamos este café con una cierta temperatura, ¿ok? Entonces, en estos tres sistemas siempre estamos suministrando o tenemos evidencia de calor que va a aumentar o disminuir la temperatura, ¿ok? Dependiendo de cuál sea nuestro proceso. Entonces, a este tipo de sistemas, donde siempre se considera la temperatura, se conoce como sistema adiabático. ¿Ok? Sistema adiabático. Y nosotros al considerar este tipo de sistemas adiabáticos, donde tenemos hincapié de la temperatura, pues ahora sí, en este caso sucede que en nuestras variables va a permanecer una que es constante, ¿ok? O sea que siempre va a permanecer igual. En el caso de la masa, al ser un sistema adiabático, lo vamos a conocer como isocárico, ¿ok? Isocárico. ¿Ok? Eso quiere decir que la masa siempre es la misma, pero las demás variables varían, ¿ok? Las demás propiedades varían. Ahora, cuando nosotros consideramos a la temperatura, ¿ok? A la temperatura de forma constante, o sea que la temperatura siempre va a ser la misma, nos estamos refiriendo a un sistema isotérmico, ¿ok? Eso quiere decir que la temperatura siempre va a tratar de ser la misma y las demás van a ir variando. Por último, otra que vamos a considerar es cuando la presión es constante y a este proceso se le conoce como isobárico. ¿Ok?
Y estos tres clasificaciones son los tipos de sistema que tenemos, pero cuando se considera al calor, ¿ok? O cuando se considera un sistema adiabático.